Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, uno de nuestros galanes turcos favoritos, explotó. Y no es para menos. Y la pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué hizo el representante de Hande Erçel? Impactante. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esos chismecillos que te dejan con la boca abierta y te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Ya saben, aquí en el canal siempre les traemos las últimas novedades del mundo de las series turcas, los dramas, los romances, las separaciones, todo. Y hoy no es la excepción. Vamos a sumergirnos en el mundo de los famosos, donde las apariencias a veces engañan, y donde las relaciones profesionales pueden ser tan intensas como las relaciones amorosas, o incluso más. Antes de empezar, y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si les gusta este tipo de contenido, ya saben, déjenme un buen like y compartan este vídeo con sus amigos, así la comunidad sigue creciendo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece todo esto. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chisme jugoso. Y prepárense para escuchar la verdad detrás del telón. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, como dirían en las novelas turcas, hacia el pasado. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que solo mencionarlos ya despiertan pasiones, y que en su momento encendieron el corazón de millones de fans en todo el mundo. Fue la pareja de ensueño. Se conocieron en la serie Love is in the Air Senkalkapm, una serie que, por cierto, les recomendamos si aún no la han visto. La química entre ellos saltó la pantalla, era algo palpable, casi se podía tocar. Su romance, que comenzó en el set, se convirtió en una realidad que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Fotografías románticas en Instagram, declaraciones de amor llenas de ternura, viajes juntos a lugares paradisíacos. Era el cuento de hadas perfecto. Un cuento de hadas moderno con un toque de drama turco, por supuesto. La serie, además de ser un éxito rotundo en audiencias, les dio fama internacional, y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, era analizada y comentada por fans y medios de comunicación. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño de otros. Todo parecía ir a la perfección, con una armonía que reflejaba su amor en el set y fuera de él. Y como en todo cuento de hadas, lamentablemente la historia tuvo un final. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la pareja anunció su separación. Los rumores, las especulaciones, las teorías. Todo el mundo quería saber qué había pasado. El Internet se convirtió en un hervidero de especulaciones. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de diferencias en sus agendas y otros, bueno, ya saben, siempre hay terceros en discordia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo a ambos actores, y de teorías conspirativas sobre las causas de la ruptura. En el mundo del espectáculo, las rupturas son pan de cada día, pero esta, en particular, resonó con fuerza en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Porque aunque sabíamos que estas cosas pasan, y que el amor no siempre dura para siempre, la historia de Kerem y Hande parecía diferente, parecía especial. Y el final, por supuesto, nos dejó un sabor agridulce. Después de la ruptura, ambos actores siguieron con sus carreras profesionales. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante, donde los entresijos del mundo del espectáculo se revelan en toda su complejidad. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en varios proyectos, demostrando su talento y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su trayectoria, desde entonces, ha sido ascendente. Ha participado en series y películas que han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público. Ha demostrado su versatilidad, interpretando personajes muy diferentes, y consolidando su imagen como un actor con talento y profesionalismo. Además, ha mantenido su presencia en el mundo de la publicidad, con contratos con importantes marcas internacionales, lo que demuestra su atractivo y su poder de influencia. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, con nuevos proyectos y, por supuesto, acaparando portadas y anuncios publicitarios.
Ha seguido siendo una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las celebridades más influyentes en las redes sociales, y sus proyectos siempre generan gran expectación. Ha demostrado ser una actriz versátil y con capacidad de reinventarse, adaptándose a las nuevas tendencias y manteniendo su relevancia en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra en juego el representante de Hande Erçel. Los representantes en el mundo del espectáculo son figuras clave. Son los que manejan la carrera de los artistas, negocian contratos, buscan proyectos, gestionan la imagen pública. Son, en resumen, los que hacen que la maquinaria funcione. Son los arquitectos de la fama, los guardianes de la imagen, los negociadores implacables. Y en este caso parece ser que su labor ha sido cuanto menos controvertida. Ahora bien, ¿qué hizo este representante para que Kerem Bürsin explotara? Pues bien, según los rumores, y esto es lo que ha encendido la mecha de la polémica, se dice que el representante de Hande, en algunas negociaciones y en el manejo de la imagen de Hande, habría actuado de una manera que a Kerem no le gustó. Se habla de aprovecharse de la fama y el cariño que el público le tenía a Kerem, sobre todo después de la serie, para impulsar la imagen de Hande. ¿Cómo? Pues utilizando supuestamente el vínculo romántico que hubo entre ellos para generar más interés en los proyectos de Hande. Es decir, se dice que de alguna manera, se jugó con la imagen de Kerem para beneficiar la imagen de Hande. Esto obviamente no le habría hecho nada de gracia a Kerem. Imagínense la situación, un actor que ha trabajado duro, que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación, sintiendo que su imagen, su trabajo, su esfuerzo, son utilizados de manera deshonesta sin su consentimiento para beneficio de otros. Las fuentes cercanas al actor, que por supuesto son anónimas, dicen que Kerem se sintió usado, y que no le gustó la forma en que se manejó la situación. La sensación de ser instrumentalizado, de ser reducido a una herramienta para impulsar la imagen de alguien más, es algo que nadie querría experimentar. Y aquí es donde entra en juego la explosión. Según los reportes, Kerem habría expresado su malestar de manera muy clara, y habría habido un enfrentamiento, aunque por supuesto, no sabemos exactamente cómo fue ni qué se dijeron. Lo que sí sabemos es que la tensión entre los dos, Kerem y el representante, fue más que evidente. Imaginen la escena, un encuentro tenso, una conversación acalorada, la frustración a flor de piel. Kerem, según los rumores, habría manifestado su descontento de manera enérgica, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar la situación. El representante, por su parte, podría haber intentado defender su postura, argumentando que su objetivo era el éxito de Hande, y que todas las estrategias eran válidas en el mundo del espectáculo. Pero la tensión, la incomodidad, la falta de respeto, habrían sido inevitables. Otro de los temas que se han comentado es el manejo de la imagen de Kerem en ciertos contratos y proyectos. Se dice que en algunos casos el representante de Hande habría intentado, de alguna manera, desvalorizar la imagen de Kerem o minimizar su participación en algunos eventos para destacar más la imagen de Hande. Esto podría incluir, por ejemplo, la negociación de contratos publicitarios, donde la imagen de Kerem habría sido relegada a un segundo plano, en beneficio de la imagen de Hande. O la búsqueda de proyectos cinematográficos o televisivos, donde el nombre de Kerem habría sido mencionado de manera menos prominente o incluso, en algunos casos, omitido por completo. Esto evidentemente habría generado un gran malestar en Kerem, quien podría haber percibido estas acciones como una traición a la confianza, una falta de respeto a su trayectoria y a su profesionalismo. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen es lo más importante. La imagen es la que atrae a los fans, la que genera contratos, la que garantiza el éxito. Y si esa imagen es manipulada, desvalorizada, o utilizada sin el consentimiento del artista, el daño puede ser irreparable. Todo esto, por supuesto, son rumores. No tenemos pruebas concretas ni declaraciones oficiales por parte de Kerem ni de Hande, ni mucho menos del representante. Pero en el mundo del espectáculo, los rumores son la gasolina que alimenta el fuego. Y este fuego, amigos, ha ardido con fuerza. La especulación, la intriga, el morbo son ingredientes esenciales en la receta del éxito de cualquier canal de noticias sobre farándula. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto? Pues, de momento, no hay consecuencias directas. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ambos han mantenido un perfil bajo, intentando no alimentar la polémica. Pero el rumor de esta explosión,
ha resonado en los medios de comunicación turcos y ha generado mucha especulación. Las redes sociales se han inundado de comentarios de debates de teorías conspirativas. Los fans han tomado partido, defendiendo a sus ídolos, atacando a los supuestos responsables. ¿Qué podemos esperar? Pues, es difícil saberlo. Lo más probable es que ambos actores sigan con sus carreras profesionales, y que intenten, en la medida de lo posible, mantener las distancias. El mundo del espectáculo es así, a veces las relaciones se enfrían, y las tensiones se hacen presentes. Pero en este caso la situación es más complicada, porque involucra a un tercero, el representante. Y aquí es donde viene lo impactante. Algunos medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que Kerem, o su equipo, hayan comenzado a tomar medidas para proteger su imagen. Esto podría incluir evitar proyectos donde la sombra de Hande sea muy evidente, o incluso, buscar asesoramiento legal para evitar cualquier uso indebido de su imagen. La protección de la imagen es un aspecto crucial en el mundo del espectáculo. Los artistas invierten mucho tiempo y esfuerzo en construir su imagen, y cualquier daño a ella puede ser devastador. Por eso es lógico que Kerem, ante esta situación, esté tomando precauciones para proteger su reputación. Por otro lado, es muy probable que el representante de Hande, ante esta situación, intente de alguna manera, minimizar el impacto de la explosión, y proteger la imagen de su cliente. Esto podría incluir, por ejemplo, negar los rumores, o buscar nuevos proyectos que destaquen la imagen de Hande y la alejen, en cierta medida, de cualquier asociación con Kerem. La gestión de crisis es un arte en el mundo del espectáculo. Los representantes deben ser capaces de controlar los daños, de minimizar el impacto de los rumores y de proteger la imagen de sus clientes. Pero lo que sí es cierto, amigos, es que este incidente ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y nos recuerda que a veces, detrás de las cámaras, las cosas no son tan bonitas como las vemos. Detrás del brillo y el glamour, existen intereses, rivalidades y estrategias que pueden afectar a las personas. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales de mucho éxito. Han trabajado duro para llegar donde están, y ambos tienen una gran legión de fans que los apoyan y los admiran. Y lo más importante, son personas con sentimientos, con emociones, que merecen respeto. Este tipo de situaciones, aunque pueden ser incómodas, también nos demuestran la importancia de tener un buen equipo de trabajo. Un equipo que te respalde, que te proteja y que vele por tus intereses. Un buen representante, en definitiva, es fundamental para el éxito de cualquier artista. Un buen representante debe ser un aliado, un consejero, un protector. Debe ser capaz de entender las necesidades del artista, de defender sus intereses y de gestionar su imagen de manera responsable. En este caso, parece ser que la relación entre Kerem y el representante de Hande no era la mejor. Y las consecuencias, aunque de momento no sean muy visibles, podrían afectar, de alguna manera, el futuro profesional de ambos. El mundo del espectáculo es implacable y cualquier error, cualquier conflicto, puede tener un impacto en la carrera de un artista. Y ahora, amigos, vamos a resumir los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de la supuesta explosión de Kerem Bürsin, de la cual el detonante fue el representante de Hande Erçel. Hemos analizado los rumores sobre el manejo de la imagen de Kerem, y cómo esto habría provocado el malestar del actor. También hemos especulado sobre las posibles consecuencias de esta situación, y la importancia de tener un buen equipo de trabajo. Hemos explorado las posibles estrategias que Kerem y Hande y sus respectivos equipos podrían utilizar para afrontar la situación. Este vídeo, amigos, es solo una ventana al mundo del espectáculo turco. Un mundo lleno de brillo y glamour, pero también de secretos y tensiones. Esperamos que les haya gustado esta inmersión en el corazón del chisme. Espero que este vídeo les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chismecillo jugoso. Me encanta saber sus opiniones, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el representante de Hande se aprovechó de la situación? ¿O creen que todo es un rumor exagerado? ¿Qué piensan sobre la gestión de la imagen de los artistas en el mundo del espectáculo? ¿Cómo creen que Kerem y Hande deberían afrontar esta situación? Los leo con mucho gusto. Compartan sus teorías, sus ideas, sus reflexiones. La conversación está abierta. Muchas gracias por ver este vídeo.
No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, siempre estamos aquí para traerles lo mejor del mundo de las series turcas y los famosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del espectáculo es un laberinto y nosotros sus guías. Hasta pronto.